Ahora vamos a hablar un tema de la energía. Pero fíjense que al hablar de energía tenemos que tener mucho cuidado, porque el término energía parece que todo mundo lo entiende, pero la verdad no. Para mí, cuando yo escucho que alguien habla de energía, escucho que habla la gente de algo muy general. No sabe ni siquiera muchas veces de lo que está diciendo o de lo que está hablando. Incluso hay veces que hay hasta cursos que hablan de energías y muchos de ellos no saben realmente ni los fundamentos de la energía, el funcionamiento de la energía o realmente qué es la energía, y simplemente dicen cosas así como la energía, y caemos hasta en supersticiones. Caemos en condiciones de creer, saber lo que estamos haciendo cuando en realidad no sabemos. Entonces, la energía podríamos decir que es el movimiento que existe en el universo. La energía es el movimiento que existe en toda la creación. La energía es el movimiento que genera la misma vida de intercambio de lo que estamos hablando, de una condición a otra. Entonces, todo ese movimiento es energía. Donde vemos que la energía o el movimiento que existe en el universo, en la creación, pues lógicamente hace que todo vibre, que todo exista. Y el intercambio de una condición a otra, tiene que haber cierta energía o cierto movimiento para que esa condición de intercambio o de transformación se realice o se dé. De hecho, para mí la palabra energía como tal, lejos de utilizarla, prefiero utilizar la palabra movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento me dice claramente lo que la energía es. O sea, hace que es de un estado a otro estado. El movimiento de un estado a otro estado genera eso que llamamos energía, o de eso está hecho la energía. Y un estado a otro estado puede ser en espacio y tiempo, o en una condición de su esencia, de lo que está hecho. Por ejemplo, químicamente tú tienes una molécula que al desprender su molécula o ponerle algún catalizador o algún activador, se genera otra molécula diferente, y esa transformación de una molécula a otra genera energía. El movimiento de una cosa a otra, de un lado a otro en el espacio, genera energía o consume energía. Entonces, de acuerdo a eso, la identificación muy clara del movimiento con la energía para mí es algo muy importante. Bueno, dentro de la energía entonces podríamos entender que nuestro cuerpo funciona con energía, pero no es una sola tipo de energía. Por ejemplo, podríamos decir nosotros somos solares. ¿Cómo que somos solares? Sí. Por ejemplo, la importancia de la energía solar en nuestro metabolismo es fundamental y necesaria. De eso depende hasta los ciclos de dormir y de estar despiertos, que se llaman los ciclos circadianos. Por ejemplo, también depende la cantidad de ciertas hormonas o ciertas enzimas o ciertas condiciones en nuestro organismo. Por ejemplo, las dopaminas, las endorfinas, generan, simplemente es cuando está más sol y tenemos suficiente sol. Por eso la gente en la playa es mucho más alegre que en los lugares donde no hay tanto sol, porque hay más generación de dopaminas y endorfinas donde el sol es más directo y la gente tiene más exposición al sol. O en verano, por ejemplo, la gente es más activa por lo mismo. Entonces, definitivamente la energía solar sirve o funciona en nuestro organismo y en nuestro metabolismo de forma significativa. Y muchas veces no tomamos en cuenta de esa manera la energía solar. Al comer, tenemos una energía también que con la comida vamos tomando, que principalmente una de las fuentes que tenemos de energía como tal, pues es el azúcar. No solo el azúcar, las grasas, las proteínas, también son fuentes importantes de energía al comer para nosotros. Y de esa energía, tanto solar, esa energía, por ejemplo, que estamos hablando que tenemos al comer, pues se van sumando otras energías. Tenemos una energía muy importante que es la energía respiratoria. Al respirar, hay un intercambio significativo, un movimiento significativo en nuestro pecho, en los pulmones, en el diafragma. Hay un intercambio en los alvéolos pulmonares de ese tipo de aire gastado a aire nuevo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, porque no solo es oxígeno, sino es el complemento completo de lo que es el aire. O no solo es dióxido de carbono, sino también hay otros elementos dentro del aire. De hecho, en cada respiración de intercambio utilizamos un 10-12% del oxígeno o del aire que respiramos y solo sacamos un 10 o 12% de dióxido de carbono. Gracias a eso hay ciertas condiciones que tú te puedes ayudar. Por ejemplo, si respiras dentro de una bolsa de plástico o una bolsa de papel para
bueno, para tener una aspiración mayor, no usas todo el aire, o sea, puedes respirar varias veces y todavía hay oxígeno o suficiente aire bueno en esa bolsa, ¿verdad? Donde de alguna forma, pues la respiración es fundamental y obtenemos mucha energía por la respiración. Ahora, existe otra energía que también, por ejemplo, podríamos medir la energía solar, pues de alguna manera, simplemente con como digo, con la cantidad de endorfinas, de dopaminas, o de otras maneras. Podríamos también medir, por ejemplo, pues la energía de nuestro alimento, claro, pues con las calorías que tiene nuestro alimento principalmente, el valor calórico de nuestra comida. Pero hay otra energía que a veces al no medirla, o al no poderla medir, o no tener los aparatos sensibles para medir, pensamos que no es importante, no existe. De hecho, en la filosofía occidental, o sea, en la parte de este lado donde vivimos, pues no le está mucha importancia, que es la energía vital, donde por ejemplo en Oriente o en Asia, en esa parte de por allá, el hablar de energía vital es parte de la vida de todos. La energía vital es muy importante, se le llama chi, ki, prana, o sea, la energía vital es algo importantísimo en el entendimiento y la forma en que vivimos. Y la energía vital está en todo nuestro alrededor, pasa por todos nuestros poros y uno de los principales lugares de la energía vital pues es el área de los riñones, el área de nuestra coronilla en la cabeza y lógicamente tiene también una connotación al respirar, donde la respiración pues tiene una energía por el intercambio de gases, por el esfuerzo o el movimiento que hacemos en nuestro pecho, donde es uno de los movimientos principales que hacemos involuntarios, ¿verdad? Porque movemos muchos músculos y muchos órganos al respirar, ¿sí? Entonces, de alguna manera está involucrada la respiración junto con la energía vital. También al respirar estamos llevando y tomando energía vital significativamente de nuestro entorno. Y la energía vital es fundamental en nuestra vida, es fundamental en nuestro metabolismo. Entonces vamos viendo que hay diferentes tipos de energía que convergen y se van juntando en nuestro organismo para nuestra funcionalidad. Donde entonces volvemos a lo mismo. Hay energías que se pueden medir. Podemos medir dentro de nuestro organismo una energía bioeléctrica. Y podemos decir eso literalmente, que trabajamos con electricidad, al punto que la electricidad que tenemos en nuestro organismo se puede medir e incluso se puede estimular, ¿sí? Y nos ponen electrodos en la piel para poder medir esa energía bioeléctrica que tenemos. Y literalmente es electricidad. Lo que pasa es que es un voltaje muy pequeño y ese voltaje muy pequeño pues no se siente normalmente, pero con los aparatos que existen, con los electrodos que existen y con los amplificadores que existen, podemos darnos cuenta que sí existe esa energía bioeléctrica. Tenemos una energía bioquímica, donde los intercambios químicos dentro de nuestro metabolismo y nuestro cuerpo pues generan que exista reacciones químicas, tanto exotérmicas como endotérmicas, donde tienen calor, funcionan, al reaccionar hay calor, donde incluso nos permiten que nuestro cuerpo esté caliente. Gracias a esas reacciones bioquímicas que tenemos temperatura, porque nosotros somos de sangre caliente, o sea, producimos nuestro propio calor. No tenemos nada más que tener el calor del sol, como lo hacen otros animales. De acuerdo a todo ello, podemos darnos cuenta cómo somos muy complejos, más de lo que parecemos, y que tenemos, como digo, convergemos con una cantidad de energías distintas y diferentes que luego se convierten en uso en otras, y que de acuerdo a ello, en el equilibrio de todo eso, nos mantenemos sanos. Pero dentro de todo, como en todo, hay prioridades, donde lógicamente si falta una de las energías o una de las energías tiene menos cantidad de lo que debería ser de acuerdo al equilibrio, pues podríamos ver una descompensación y podríamos decir que la persona se enferma o incluso la persona pues llega a morir. Donde de hecho una persona con las energías desequilibradas de esa manera, una de las cosas principales que le llega a pasar es que bajan sus defensas, su sistema inmunológico se deprime, no está funcional o no está funcionando correctamente, donde entonces es más propenso a tener cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque sus energías al estar desequilibradas no tienen el equilibrio que deberían de tener y el cuerpo trata de sostener ese equilibrio, y si hay un elemento que desequilibra todavía aún más, como un virus, una bacteria o una condición de esa manera,
una falta de funcionalidad de un órgano o de un sistema, lógicamente hace que el cuerpo le batalle más todavía para llegar al equilibrio necesario, donde entonces es más propenso, por esa falta de ese equilibrio, que siga desequilibrando el cuerpo, desarrollando una enfermedad más grande hasta que el cuerpo tiene la oportunidad de volver a equilibrar lo más posible esas energías que se desequilibraron en cierto momento. De acuerdo a ello, dentro de la prioridad de energías de las que estoy hablando, pues digo, no podría decir realmente que unas son más importantes que otras, porque todas son importantes. Pero una muy importante, de la que no somos conscientes, que es como si fuera el organizador de todas las demás, que es como si fuera el que le da ese equilibrio a todas las demás, es nuestra energía vital. Nuestra energía vital es fundamental en todo nuestro organismo, en todo nuestro metabolismo, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones incluso. Una persona con una energía vital no correcta cae en depresión fácilmente, o se siente deprimido o hasta apático, donde la apatía es hasta cercana a la muerte, una muerte donde la gente ya no le interesa ni le importa nada. De acuerdo a todo ello, yo te pregunto en este momento, ¿qué tanto sabes de la energía vital? ¿Cómo cuidas tu energía vital? ¿Realmente la energía vital la tienes bien? ¿Está equilibrada? ¿Es suficiente? Y todo eso lo podemos contestar. Yo creo que si tenemos nuestra energía vital correctamente y mantenemos nuestra energía vital más conscientemente, todas las demás energías, como digo, como son las que las equilibra, van a estar más fácilmente equilibradas. Podría ser que alguien, aunque cuide su energía vital, tenga una descompensación de otra energía. ¿Cómo? Vamos a pensar. Tú cuidas tu energía vital, pero no te expones al sol, o estás en un lugar donde no hay sol. Lógicamente te va a hacer falta el sol, aunque tengas una energía vital correcta. Pero si tu energía vital está suficientemente fuerte, esa falta de sol es menos dañina o se compensa más fácilmente que si no estuviera tu energía vital correctamente. Por lo tanto, podríamos decir, es mejor que tengas más exposición al sol, que busques un lugar o el tiempo del día para exponerte más al sol, sí, pero mientras pasa eso, el que tú cuides tu energía vital es significativamente importante para que se compense de la mejor manera cualquier falta o cualquier disminución de las demás energías que nuestro cuerpo maneja y que nuestro cuerpo utiliza. De acuerdo a esto, entonces, la energía vital, como dijimos, tiene una relación muy directa con la respiración, pero tenemos que entender que la energía vital está en todo nuestro alrededor, que la energía vital ya está aquí, que no está separada de nosotros, que estamos inmersos en la energía vital. De hecho, en las prácticas orientales hasta utilizan la energía vital para mover cosas. O sea, parte, por ejemplo, de la telequinesis, donde la telequinesis es el movimiento de objetos con la mente, por decirlo de alguna manera, se ha logrado o se logra principalmente con el movimiento del ki o de la energía vital, y al mover la energía vital que está en el ambiente, todo el objeto se puede mover, por ejemplo, porque ahí está la unión o conexión, que no es una conexión, estamos inmersos donde mismo con esa energía vital y el objeto a mover. Por lo tanto, tenemos que entender un principio principal, para la redundancia, de la energía vital, que en la energía vital estamos inmersos en ella. No estamos separados de ella, no la producimos, no la tomamos, estamos inmersos en la energía vital. Y la pregunta sería entonces, si estamos inmersos en la energía vital, ¿por qué nos podría faltar la energía vital? ¿O por qué podríamos tener una falla en nuestra energía vital? Bueno, la falla o la condición por la cual la energía vital no podría estar correcta principalmente radica en cómo la utilizamos. Si nosotros no sabemos utilizar la energía vital a nuestro favor, pues lógicamente, aunque estemos inmersos en ella, no tiene el sentido correcto. Podríamos decir esto, yo podría tener la mesa puesta con alimento y con comida, y si yo no hago el uso de comérmelo, pues lógicamente, aunque esté el alimento frente a mí, no tiene ningún sentido. Es igual a energía vital. No es que tengamos menos cantidad de energía vital, es que nuestro cuerpo toma menos de la energía vital en la cual estamos inmersos. Y entonces tenemos que pensar de esa manera, tenemos que empezar a entender que tenemos que tener la mayor oportunidad del manejo correcto de nuestra energía vital. Que lo que tenemos que hacer entonces es comprender, ser más conscientes de esa energía vital, ya que nos va a dar mucha salud, nos va a dar mucha fortaleza.
Por ejemplo, cuando se sienten cansados o cuando no tienen suficiente estamina o fuerza para realizar algo, lo más seguro es que su energía vital esté no correcta, que su energía vital está disminuida. Y para eso tenemos que empezar a poner atención en nuestra energía vital. Una de las cosas o de las herramientas que tenemos para la energía vital es nuestra visualización. Es saber y entender que en todo nuestro entorno, como digo, que estamos inmersos en la energía vital. Y dentro de esa visualización tú puedes decir en tu interior, yo en este momento tomo conscientemente la energía vital suficiente y necesaria para mi equilibrio y mi salud. Y empiezas a verte rodeado de esa energía radiante, brillante, que te llena todo tu cuerpo, te armoniza y que está equilibrada y está equilibrando las demás energías de las cuales hemos hablado. La otra condición muy importante es la respiración. Acuérdense que dijimos que físicamente la energía vital tiene una relación muy directa con la respiración. Entonces, el respirar conscientemente y saber que al respirar estamos llevando a nuestro interior la energía vital, tomarla, detener nuestra respiración un momento para que la energía vital recorra todo nuestro cuerpo y sacar la energía vital nuevamente es fundamental. De hecho, esa práctica de respiración de energía vital se usa en el yoga, se usa en artes marciales, se usa, como les digo, en la telequinesis, se usa en muchas prácticas y filosofías que tienen muchos años y que si se usan es porque funcionan o porque sirven. Entonces, ¿por qué no usarlas nosotros? Donde la respiración consciente, los ejercicios de respiración consciente que les hemos compartido, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con la energía vital. En su momento no hablamos directamente porque lo quisimos que fuera más de acuerdo a la respiración solamente. Pero hoy les puedo decir que sí, que esa respiración consciente tiene que ver con el manejo más consciente o claro de la energía vital. Por lo tanto, vayan y busquen esos videos en YouTube, hagan esos ejercicios de respiración consciente y ahora, aparte de lo que dice el video, de cómo los va llevando de la mano a realizar su ejercicio de respiración consciente, vayan viéndose inmersos en la energía vital, tomando con cada inhalación esa energía vital, llevando la energía vital a cada parte de su cuerpo. Si hay algún punto importante en su cuerpo que tiene alguna problemática, alguna enfermedad, algún desequilibrio importante al punto que ustedes lo reconocen, concéntrense más en ese punto y lleven esa energía vital y que esa energía vital armonice, regule, equilibre nuevamente ese punto o esa condición, ese órgano o ese sistema. Y se van a dar cuenta cómo comenzamos cada vez más a recuperar la salud. Entonces, la energía vital es parte de nuestra vida. Desgraciadamente, al no verse, desgraciadamente al no poder reconocerlo o medirla científicamente, pues para muchos no existe. Para muchos podría ser un chiste o podría ser simplemente algo supersticioso. Pero no creo que debería ser así. Yo creo que tenemos que entender que la vida está en nosotros y que si llegamos a la muerte es porque la vida se va. Entonces, si no hubiera vida como tal que nos da este ánimo animado, o sea, ánimo significa que estamos despiertos, estamos vivos, de ánima, y después si morimos no, es que algo hay. Y mucho de lo que hay es conciencia, información y energía vital. Donde la conciencia maneja, como les digo, la información, maneja otro tipo de energías más sutiles, pero la energía vital es parte fundamental de mantener nuestra vida. Entonces yo los invito a ser conscientes de la energía vital. Los invito a hacer o practicar conscientemente y constantemente ejercicios de energía vital. El exponerse al sol, no más de 5 minutos, 5 minutos es suficiente, no más. Y más si es un sol muy fuerte, pues tenemos que tener cuidado también de no una sobreexposición solar, de tomar suficiente agua. El agua también tiene una energía vital maravillosa, sobre todo agua viva. Creemos y pensamos que debemos de tomar agua muerta, libre de bacterias y virus, y le ponemos cloro y que esté perfecta. No, nosotros vivimos de bacterias también. Las bacterias son fundamentales en nuestra salud. Todo nuestro organismo tiene una gran cantidad de bacterias. Hay gente que dice que el 60, el 70 o hasta el 90%
de nuestras células son bacterias. Eso es lo que dice mucha gente. No sé exactamente el número, pero he escuchado diferentes números. No lo sé porque he escuchado de diferentes fuentes, diferentes cantidades, pero todas las cantidades rebasan el 50% de cantidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, el agua con bacterias pues, nos hace bien. Lógicamente, no con bacterias que nos hagan mal. Hay bacterias que nos hacen mal. Y las que tenemos que evitar pues, son las bacterias que nos hacen mal. Pero el agua muerta, sin minerales, porque hasta eso les quitan los minerales, sin bacterias y sin nada, nos mata. Por ejemplo, el agua sin minerales nos deshidrata. El agua sin bacterias, pues hace que las bacterias que necesitamos para vivir no las tengamos y que sea más difícil el metabolismo. Entonces, híjole, el agua viva es maravillosa. Entonces, tomar suficiente agua, hidratarnos, es significativamente importante. Dormir bien. Y dormir bien no es la cantidad de horas que dormimos. Cada quien puede, de acuerdo a su vida, dormir más o menos horas. Es la calidad del sueño que tenemos. Alguien podría dormir 5 minutos con una calidad del sueño importante y descansa más que una persona que duerma 10 horas sin calidad de sueño. Entonces, la calidad del sueño es importante. Creo que vamos a, en cierto momento, hablar de la calidad del sueño y cómo mejorar la calidad del sueño. Creo que es un tema también muy significativo en la salud. Bueno, de acuerdo a todo lo que estamos compartiendo, es importante entonces la energía vital. Ya les dije, lo primero que tienes que hacer es visualizarte en la energía vital, saberte inmerso en la energía vital, respirar la energía vital, meterla con fuerza, detener la respiración con fuerza y exhalar con fuerza, disfrutar de la respiración y saber que la energía vital es vida, vida misma que te da más vida. Vida que te da más oportunidad de sustento, de tener un sistema inmunológico fuerte, donde te ayuda a no tener o no contener ninguna enfermedad, libre, a tener mayor vitalidad, mayor fortaleza, mayor estamina, mayor fuerza, a no deprimirte. Te ayuda a vivir más fuerte, más plenamente, a tener más ánimo. Pero es eso, y así, por 5 o 10 minutos, estar manteniendo nuestra respiración conscientemente. Lógicamente al principio no, al principio con que lo hagas 2 minutos, luego 3, luego 4, luego 5, luego 7 y vas incrementando poco a poco con la práctica, porque parecen cosas muy sencillas, no, son prácticas importantes y prácticas que tienes que ir adaptando tu cuerpo. Entonces son condiciones que es importante que vayamos adquiriendo y teniendo. Bueno, espero que el tema de hoy, con referencia a la energía vital, te vaya abriendo un panorama mayor a que hay condiciones que nos ayudan significativamente y que el atenderlas, el practicarlas, nos va a traer mayor salud, mayor oportunidad, porque también con la energía vital te rejuveneces, se te hace la piel mejor, pero no solo el aspecto físico, sino los órganos, el metabolismo, la funcionalidad de todo tu cuerpo se rejuvenece, no se desgasta el cuerpo igual. Y no es que no se desgaste igual, es que la capacidad de regenerarse del cuerpo se mantiene, aunque tengas más edad. Entonces, no importa cuánta edad tengas, si tú mantienes correctamente la regeneración de tu cuerpo, vas a estar fuerte y vas a estar maduro, sano, no importa cuántos años tengas. Si tienes que vivir 80, 90 años, vas a estar fuerte. De hecho, hay seres humanos que así viven. Tienen 100 años, 90 años y siguen hasta dando maromas y brincando. Y al revés, hay personas que tienen 35 años y ya no siquiera se pueden mover porque les duele la espalda, o porque les duele la rodilla, o porque simplemente se sienten viejos. Están deprimidos y están en cama. Hay muchachos de 15 años que no salen de su cuarto, están jugando todo el día en videojuegos porque no tienen ánimo de vivir. Entonces, no todo es la edad, es cómo llevamos nuestra vida. Por ejemplo, yo les aseguro que si ustedes cuidan su energía vital y son más conscientes de su energía vital, que hacen ejercicios para mantener su energía vital y fortalecer su energía vital, no envejecen igual que otros, para nada. Y vuelvo a lo mismo, no solo físicamente, en su metabolismo, en sus órganos, en su vida, en su ánimo de vivir, en sus ganas de vivir, no envejecen igual que otros. Por lo tanto, es una invitación de necesidad. No es como que, estaría bien, un día lo hago. Yo creo que es de necesidad, porque mientras más rápido lo hagas o más rápido lo implementes como práctica en tu vida,
pues más fácilmente aseguras tu salud, más fácilmente aseguras tu no envejecimiento, por ejemplo, más fácilmente aseguras el vivir más plenamente, disfrutar más la vida. Porque no todo es tiempo en la vida, es cómo vives la vida. Y la vida hay que vivirla plenamente. La vida es maravillosa y es una gran oportunidad. Y mientras hay vida, hay vida. Y hay que vivirla. El día que no haya vida, ya veremos, pero después de la vida hay más vida. Entonces no creo que sea algo de qué preocuparnos. La vida realmente es eterna. Y aquel que sabe que la vida es eterna y es consciente de la eternidad de la vida, nunca muere. Por lo tanto, yo te invito a no morir, a ir descubriendo la grandeza de la vida que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Bueno, ahora el ejercicio que vamos a hacer, yo sé que lo hemos hecho para la salud como integral o completa, generalmente en todos los aspectos emocionales, laborales, circunstanciales, físicos. Ahora vamos a hacer un ejercicio con referencia a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, mental, relacionado a la energía vital. Vamos a hacer un ejercicio de energía vital, cómo ir llenándonos más conscientemente de la energía vital, ir utilizando la energía vital más conscientemente. Yo creo que es más correcto decir eso. Hay que recordar que ya estamos inmersos en la energía vital y que lo que es importante es cómo nos aprovechamos o cómo tomamos provecho de esa energía vital. Y eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, agradecemos este momento y este instante. Y decimos, gracias, Dios de mi comprensión, Dios de mi corazón. Porque en este momento soy consciente de la vida. Soy consciente del aquí y del ahora. Y que si soy consciente de algo, es porque tú me has regalado la oportunidad de vivir, de estar vivo. Y en este momento estoy vivo. Me declaro vivo de acuerdo a la conciencia que tengo. Teniendo mayor percepción de la vida, teniendo mayor oportunidad de saber cómo la vida es, me doy cuenta que en mi entorno está la energía vital. Una energía radiante y brillante que le da vida a todo, que le da movimiento a todo. Sé que existe la vida a forma orgánica, celularmente hablando, y tiene vida, pero también lo que no es orgánico, que es inorgánico, que es un objeto aparentemente, también tiene vida. Solo que es una vida distinta, porque también tiene movimiento. Por lo tanto, reconozco la vida en todo. Reconozco la vida en aquello que tiene vida orgánica, y reconozco la vida en aquello que tiene movimiento o vida inorgánica. Todo se mueve. Todo a mi alrededor en este momento está en un movimiento constante y total. Desde las partículas subatómicas, el átomo, la molécula, los procesos químicos, las células, los objetos mayores, las personas, todo está en una interacción, los planetas, las galaxias, todos los cuerpos celestes, la creación misma, todo está en constante movimiento, en constante energía. Y la energía constante en toda esa creación, en todo ese universo, es la energía vital. O le podríamos llamar energía vital por llamarle de alguna manera. Le han llamado de muchas otras, ki, chi, prana. De muchas formas le han llamado. Vamos a llamarle simplemente energía vital, aunque ya sabemos que es el movimiento mismo que hace que todo esté en movimiento, que todo se mueva. En este momento, soy consciente de que todo mi entorno está lleno de energía vital y que también mi entorno, todo mi interior, ya que estoy inmerso en la energía vital. La energía vital lo llena todo, está en todas partes. No hay algo que esté fuera de la energía vital, ya que no existiría.
En este momento y en este instante reconozco la energía vital en mí y la energía vital en mi alrededor, en mi entorno. Y voy a llevar más conscientemente la energía vital a todo mi ser, a todo mi cuerpo, para de esta manera tomar mayor beneficio en el equilibrio más pleno, más exacto de todo mi organismo. Y nos ayudamos con la respiración. Respiramos profundamente. Y al respirar vemos cómo la energía vital que está a nuestro alrededor entra junto con el aire, una energía radiante y brillante. Si no la puedes visualizar, simplemente sabe que así es. Con que sepas que estás llevando la energía vital adentro de tu organismo a través de la respiración, es suficiente. Inhalamos profundamente, fuerte, disfrutando, dándole un valor de satisfacción, y retenemos por un momento la respiración, tanto como sea posible sin que incomode. Y vemos cuando estamos reteniendo la respiración, cómo se llena todo nuestro pecho de energía vital radiante, brillante, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cadera, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestros intestinos, nuestro estómago, nuestros músculos, nuestros huesos. Todo nuestro cuerpo se llena conscientemente de energía vital. Y después exhalamos por la boca, fuerte también, devolviendo la energía vital a todo nuestro entorno. Y descansamos. Es en 4 tiempos. Una es la inhalación, detener la respiración, la exhalación y por un momento detener la respiración nuevamente para continuar con otra inhalación. Volvemos a inhalar profundamente con satisfacción y llevamos toda la energía vital a todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. Y vemos cómo nos llenamos completamente más radiantes, más brillantes. Y vamos siendo sanos, felices, plenos, llenos de vitalidad, llenos de fortaleza. Y exhalamos. Detenemos un momento la respiración, sin aire, y volvemos a inhalar la energía vital una y otra vez, cada quien a su ritmo. Realiza esta respiración y vamos llenándonos más de energía vital, más conscientemente. Y la energía vital va equilibrando todo, va sustentando todo, va haciendo que lo que está en desequilibrio se equilibre, que lo que está enfermo se sane, que lo que duele deje de doler, que la falta de ánimo se quite y dé un ánimo total, que el cansancio se vaya, que el miedo se vaya, que toda energía de baja vibración no esté presente, que estemos en un equilibrio emocional, que no haya depresión, hastío, tristeza, que estemos en equilibrio total en todos los aspectos de nuestra vida, conscientemente. Cada vez más conscientes, inhalamos profundamente, retenemos el aire, exhalamos, detenemos la respiración y volvemos a exhalar, cada quien a su ritmo, recordando que junto con el aire estamos llevando la energía vital. Si alguien tiene un dolor, una molestia en particular, alguna enfermedad en alguna parte de su cuerpo, focalícese un momento más con la energía vital en ese punto y vean cómo la energía vital repara, arregla cualquier desequilibrio y ustedes vuelven inmediatamente a la salud total y absoluta. Cada quien a su ritmo, realizando las respiraciones conscientes de energía vital. Cada quien volviendo el equilibrio, recuperando la salud, la plenitud, el ánimo para vivir. Cada vez más tenemos la capacidad de retener el aire sin que incomode, disfrutando de cada proceso de respiración, llenos de vitalidad, llenos de fortaleza, llenos de energía vital, radiantes, brillantes, sanos, en equilibrio, plenos. Y decimos gracias porque en este momento soy sano. Gracias porque en este momento soy consciente de la energía vital en mí.
Y mi energía vital está en equilibrio total, en plenitud. Soy sano totalmente, física, emocional, mentalmente. Soy sano totalmente. La salud es en mí. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. Respiramos profundamente. Exhalamos. Hecho está. La energía vital está en nosotros conscientemente y en cada uno. Abrimos los ojos. Bueno, espero que se sientan más fortalecidos, que el cansancio se haya ido, plenos. Díganos sus comentarios, cómo se sienten, cómo ven el practicar regularmente este ejercicio y se beneficien de lo que la energía vital nos puede dar, que es mucho. Esas son las energías principales que tenemos para vivir plenamente y saludables, donde como sabemos que la salud es el equilibrio total de todo nuestro ser. Bueno, no me queda más que agradecerles su presencia, el coincidir, el estar con otros reunidos, realizando juntos un mundo mejor, pidiéndoles que nos ayuden a compartir con más personas, a ir a visitar nuestro canal de YouTube, compartir los videos, ir al Facebook, próximamente el Instagram. Digo, a mí no me gusta mucho todo eso, pero pues es lo que se usa, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, por favor, así háganlo, compartan, ayúdenos a crecer y que cada vez más tengamos la oportunidad de ser una masa crítica que mueva al mundo y que el mundo siempre sea el mejor lugar para cada uno de nosotros y para todos los seres humanos.